Barra de Opinión presenta. Y además el español de Leonora era totalmente de Leduc, de Renato Leduc, porque no sabes la cantidad, decía, de groserías. Decía, ay, mira este pendejo que ahí viene aquí, así con ese acento inglés, y para todo te decía que si querías un chingado tequila. La conocí, la quise mucho desde un principio. Me identifiqué mucho con ella. Además, ella fue generosísima porque ella ilustró Lilus Kikus, ¿te imaginas hace cuánto? Elena, ¿has dejado de escribir periodismo? No, hago muchísimo periodismo y creo que lo voy a hacer hasta el resto, hasta que me petatee, me lleven con las patas por delante. Es muy feminista, era muy defensora de las mujeres. Es un gusto que estés aquí y que seguir la conversación que tuvimos hace ya 2 años, ¿no? Tuvimos una larguísima conversación. Sí, que hubo una comida ahí y yo creí que era de veras comida y lo único que hacía era comer, y cada vez que me hacías una pregunta tenía yo la boca llena. No, pero tenías mucho apetito ese día. Además, ¿sabes qué? Tienes el don de la naturalidad. Ajá. Eso es lo que sucede también. Elena, tú todo el tiempo estás narrando. Ajá. ¿Te estás narrando la vida en palabras mientras la vives? Pues no había pensado eso, pero sí, yo creo que sí. Me la estoy a veces inventando, me llevo unos chascos horribles, ¿no? Yo quiero que hablemos hoy de la invención y del descubrimiento, del periodismo y de la ficción, a raíz de que publicaste este libro, Leonora, que fue premiado con el Seix Barral, ni más ni menos, en España. Elena, ¿has dejado de escribir periodismo? No, hago muchísimo periodismo y creo que lo voy a hacer hasta el resto, hasta que me petatee, me lleven con las patas por delante. O sea, ¿eres capaz de estar escribiendo una novela y al mismo tiempo estar entregando semanalmente? No, fíjate que la última repasada sí se la dediqué totalmente a la novela, porque sí tenía yo que concentrarme. Además, cuando te distraes, ya no sabes ni en dónde vas, pues es como... Entonces sí me concentré totalmente y dejé el periodismo, pero por muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá sido? No sé, pero mira, la novela... Conozco a Leonora hace 50 años y siempre me pareció una mujer extraordinaria y siempre fue cariñosa conmigo. Yo creo que por los antecedentes que las dos éramos europeas, ¿no? Entonces, siempre yo sentía su mirada de simpatía, pero yo no la veía tanto como ahora que yo estoy vieja y que ella está vieja. Entonces la empecé a ver y entonces su niñez por ejemplo, de Max Ernst, ya no quería hablar nada. Pero de su niñez sí hablaba. A ver, pero platiquemos un poco antes. Tú escribes sobre la otra gran Elena de la literatura mexicana, Elena Garro. Escribes una novela que se llama Paseo de la Reforma, una novela muy divertida, muy aguda, que narra la vida de los ricos de una época de México y de los pobres. Y esta Elena Garro, que se vuelve como un puente entre estos dos extremos. Pero nunca nombras a Elena Garro como Elena Garro. Se llama Amaya Chazelle. Amaya Chazelle. Yo creo que por una poeta que se llama Rosa Chazelle. Y creo que Amaya es un nombre también que usan mucho en España, ¿no? Los anarquistas. Pero allí, francamente, estaba inspirada en Elena Garro, pero no era Elena Garro. Pero sí vi a Elena Garro alguna vez y me llamó mucho la atención su manera de ser. Sí. Era muy extraordinaria. Entonces, famosamente extraordinaria, ¿no? Sí. Cultivadamente extraordinaria, dirías. Sí, y era muy bella, tenía unas piernas, bueno, como las de Marlene Dietrich, que estaban, ¿te acuerdas que las de Marlene estaban aseguradas en $1,000,000 o no sé qué, una suma fabulosa para la época? Y Elena era muy bella, pero yo creo que un poco
fuera de la realidad. Ella giraba en una realidad solo de ella. Y Leonora también Sí, gira en una tienen realidad. cosas en común las dos. Leonora, ahora, Leonora sí la nombras como Leonora, Sí. Leonora Carrington, lo voy a decir raro, uno de los grandes pintores surrealistas, porque si dices de las grandes pintoras surrealistas es como si abriste una categoría Sí. al lado, ¿no? No, Sí. es uno de los grandes pintores surrealistas, uno de los pintores surrealistas más cotizados que existen en el mundo. Y ahí sí la nombras Leonora. Tú pactaste con ella. Para nada, ella le llevé la novela y dijo, y le metí miles de cositas adentro para que le gustara, le pegué caballos, todas las cosas que le gustan. ¿Estampas? Pero ella no la leyó, nada más sí estampas. Así con engruda agarré y le pegué todo lo que pensaba que le gustaba. Pero ella nada más la agarró y la puso de cuenta hacia un ladito. Y no creo que la vaya a leer. ¿No le dio curiosidad leer No. su biografía? Y fíjate que no le da curiosidad las cosas que se refieren a ella. A ver, caray. Sí, está como fuera, como que está más allá de la celebridad, de querer que hablen de ella. De la idea de la inmortalidad. Sí. ¿Sí? ¿Está fuera? Sí, ni siquiera piensa en eso. Ella piensa, yo creo que en su té, en sus hijos a los que idolatra, ¿no? Es una relación así como hace cuenta de una célula que no se puede dividir, pero en ella, incluso antes, cuando se publicaban artículos sobre ella, yo nunca la vi decir, ay, tengo que leer, o yo nunca sentí que leía nada, que le interesaba nada. Ella le interesaba pintar y por ejemplo, le interesaba en un momento dado la aprobación de Edward James, que le decía, no, ponle rojo aquí a este abrigo, y es mejor, ponle aquí, más allá ponle azul, aquí ponle amarillo, ¿no? Aquí dilúyele un poquito. Era digamos, su interlocutor en la pintura. Era como, sí, como el que estaba tan apasionado, veía su pintura de ella con tanta fascinación que era como tan incondicional, si se puede decir eso. Y además él se quiso casar con ella, aunque él no le gustaban las mujeres. Sí, él era abiertamente homosexual. Sí, ¿no? Pero fíjate que... ¿Cómo se llama la ciudad que construyó acá en México? Gilitla. Gilitla, que es una ciudad surrealista. Una así que no tiene ni pies ni cabeza. Que bueno, Gaudí hubiera llorado, hubiera dicho, este es mi hijo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tiene mucho de absurdo, ¿no? Son balcones, porque Gaudí como que todo tiene un sentido. Sí. Y ahí son balcones así al vacío, puertas que se abren a la nada. Y además en un momento dado, ahora creo que ya está en muy buen estado, pero Sí. en un momento dado todo empezó como a deteriorarse, a descarapelarse. Bueno, y quizá eso lo volvía más extraño, ¿no? Oye, Elena, ahora entonces, ¿cuánto hay de invención en Leonora? Bueno, hay todo lo de Leonora, pero pasado por lo que yo sentía. Pero yo creo que, yo siento como que todo estaba escrito, que todo ya estaba, porque hay muchísimo, en México no hay mucho. No. Hay esta Lourdes Andrade, que además la machucaron en Chilpancingo, una de esas cosas que no lo puedes creer, que ella era muy especialista de remedios y muy especialista de Leonora. Pero en México no hay tanto sobre ella, pero en Estados Unidos hay muchísimo. Sí, muchísimo. 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 Y es en el último capítulo, por ejemplo, hay una fan darky que viene a ver a Leonora a su casa y se la lleva a Six Flags, al acuario. Yo lo estaba leyendo y te tengo que decir, fue uno de los pocos lugares donde me suspendió la credibilidad, porque dije, esta no puede ser Leonora la huraña, esta es Elena Poniatowska, la infinitamente amable con sus fans. Bueno, fíjate que yo la inventé al final para terminar el libro, ¿no? Porque ella sí tiene fans en la universidad. Muchísimo.
y Pero todo no eso. los deja entrar, ¿no? Tan fácil. No, ella es muy secreta, muy severa. Yo a veces me decía que se quejaba de la soledad, le decía, pero ¿por qué no invitas a tal o por qué no viene tal otro? Me decía, sí, alguien, pero no cualquier visitante. Claro. Y finalmente cierra muchísimo las puertas. ¿Qué es lo contrario de ti? No es verdad, o por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de conocerte en tu casa, dejabas entrar a todo mundo. Yo me acuerdo de un día que estabas buscando la contestadora del teléfono y es que se la había llevado uno de tus fans. Se la habías regalado para que te sacara un préstamo. Pero fíjate que yo creo, en primer lugar, yo creo que Leonora sí es genio, está fuera de todo, es un De personaje, no solo dimensiones su pintura, humanas. sí, su cabeza es otra cosa, su rebeldía es su no aceptación de las convenciones, va más allá de lo que cualquiera de nosotros es capaz de muchísimas cosas. Y entonces, en ese sentido, mucho más que yo sería capaz, yo me doblego mucho a los demás, a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan. Ahora Por el también, periodismo hacemos. exacto, yo iba a comentar, también tienes un compromiso con la realidad, lo has ejercido durante muchos años. ¿Qué tanto hay de un artista en un buen periodista? En un buen periodista, no sé, bueno, fíjate que los periodistas norteamericanos, bueno, hay que pensar Truman Capote, ¿no? A sangre fría. Fue Sí, un reportero de un crimen espantoso de toda una familia asesinada y hizo un libro apegado a la realidad y nunca le importó que le dijeran que era un pobre periodista, claro, ¿no? Un o Tom reportero. Wolfe, ¿no? Que cuando O saca la hoguera de las las vanidades vanidades. y lo felicitan tanto, dice, aprendan, es que soy periodista. Mi libro tiene realidad, está lleno de realidad. Lo que le falta a la novela norteamericana, dice él, ¿qué será? Por 1990. Ajá. Dice, le falta sustancia real, es lo que decía Tom Wolfe. Pero regreso, tú como periodista, el tema que eliges, ¿a quién eliges de tema? En el caso de las entrevistas, el punto de vista, todo eso es muy subjetivo, es muy personal, ¿no es cierto? Pero al principio yo tenía un jefe de información, un jefe de redacción, y me daban las órdenes. Entonces al principio nunca puedes escoger tú. Y me Cierto. mandaban a hacer miles de cosas que yo decía, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy preguntando a este tonto, a esta tonta? ¿Por qué tengo que ir a esta calle horrible? Me sentía como castigada. Y lo hacía por ser el Boy Scout, y entonces entre más horrible, más me forzaba yo. Pero ahora sí ya puedo hacer lo que yo desee. Pero el periodismo tú eres un poco un esclavo. Eres un esclavo, pero también tú has desarrollado un estilo en el periodismo, una voz, que de verdad cuando se lee tu ficción se siente la voz del periodismo. Seguro. Y es muy difícil distinguir qué estás inventando y qué no estás inventando. ¿Te parece un halago esto? No, me parece un gran halago porque finalmente yo creo que hay mucho de realidad en Leonora. Su niñez es casi exacta porque como somos todos los viejos, la vida es un círculo. Te vas llegando a tu muerte, entonces vas recorriendo tu niñez y tu muerte está cerca de tu niñez. Entonces, por ejemplo, para Leonora es mucho más fácil recordar su niñez y hablar con mucha francesa, con gusto, con una sonrisa de su niñez, que hablar de, por ejemplo, ella no le gusta nada que le pregunten de Max Ernst, porque todo el mundo le pregunta de ese enorme surrealista que fue su amante. Bueno, y de esta pasión que también la pregunta es ¿por qué se separaron? O sea, en ninguna parte yo había leído algo que me convenciera y la explicación que tú das sí es muy sorprendente, es muy creíble cuando la vas recorriendo, pero es muy sorprendente. O sea, Leonora no quiere ser absorbida por él Sí, como artista. sí.
y se va con Renato Leduc. Y a Renato Leduc yo creo que los europeos o quizá también los mexicanos siempre le hicieron menos, no los mexicanos periodistas, no, pero por ejemplo internacionalmente decían, ay, el mexicano, el mexicano. Y Renato, además de ser un gran poeta, yo Sí. creo que fue muy bueno con ella porque la ayudó, la quiso. Y Gaby, el hijo mayor de Leonora, quiere a Renato, o lo quiso porque Renato ya murió. Y además el español de Leonora era totalmente de Leduc, de Renato Leduc, porque no sabes la cantidad, decía, de groserías. Decía, ay, mira este pendejo que ahí viene aquí, así con ese acento inglés, y para todo te decía que si querías un chingado tequila. Entonces era muy bonito, porque incluso Diego Rivera, bueno, eso es un invento que Diego Rivera le dijo, ay, ya comprendo su idioma de ella, Eso que es tú un le invento enseñaste tuyo. español. Eso es un invento. Pero sí, su español era el de Renato, ¿no? El libro está lleno de estas estampas que retratan un México muy visto por Elena Poniatowska. Por ejemplo, yo subrayé, la enmarqué, esta estampa que tienes de Bonifaz Nuño en una taquería en Coyoacán, comiendo tacos delgaditos, si no mal me acuerdo, y dices, el traductor de Ovidio y de Homero. Y eso es Elena Poniatowska vintage, ¿no? Es la quinta esencia, o sea, cómo unes los tacos con Ovidio a través de Bonifaz Nuño, cómo ves el México popular y exquisito, cómo será sin hacer uno más y uno menos. Es que una vez sí vi yo a Bonifaz Nuño en esas sillas chaparritas comiendo tacos, entonces dije, lo voy a poner a Leonora así además Rubén Bonifaz Nuño es un gran poeta, ¿no? Sí. Y todavía vive, entonces me dio muchísimo gusto pensar en él y meterlo allí, pero esos son puros inventos. Son inventos. Tu registro de escritura, la escritura de Elena Poniatowska, sí implica una carga de amor hacia el personaje central. Siempre ha sido así. Tú no escribes sobre personajes que no amas. No, creo que me sería muy difícil, ¿no? Y además admiro muchísimo a la gente. Pues, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo Tu buceadora, porque no solo es salvar a alguien o escribir de alguien con capacidades diferentes, ¿no? Y en eso, claro, pensé también en Gaby Brimer, Sí. sino hacer de esa persona con capacidades diferentes un líder, alguien a quien Sí, todo el mundo sí. obedece, en quien todo el mundo cree. Mi Yo creo que novela, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Sí, bueno, le digo Tu buceadora, pero Sí, es sí. Que se la pasa mujer la que mitad de la buceó. novela debajo del agua. Sí. Elena, pero sí hay una cosa, o sea, cuando tú admiras, amas a tu personaje central, en ese momento tu prosa adquiere metáforas, adquiere alas, adquiere un gran sentido del humor. Así es tu escritura. Ujú. Bueno, muchas gracias por pensar eso. Yo a veces pienso que, que no es así. Pero hablemos de Leonora, del premio Seix Barral, es un premio muy importante del idioma español. ¿Por qué te decidiste a escribir una novela voluminosa sobre Leonora? ¿Por qué sobre Leonora? Y era más, la corté muchísimo, pero para no hacerla demasiado. Porque primero empecé una novela en que no era ella. Era sobre ella, parecida a ella, pero incluso como yo había ido al Camino de Santiago, dije, la voy a mandar al Camino de Santiago. Luego pensé, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo hago directamente sobre Leonora? Si lo que a mí me interesa es Leonora, ¿para qué estoy Claro, poniendo otro disfrazándola. personaje? Entonces ya me lancé a ser ella, con las cosas que yo recordaba que ella me había dicho. Y sin decírselo. Bueno, ella sí le dije, les decía, pero
pero no sé hasta qué punto ella le importaba. Ella le importaba que platicáramos Ajá. y todo eso, ¿no? Y Yo entonces, sí le decía incluso a los hijos, les mandé capítulos a Gaby aquí en México, a Pablo Estados Unidos. ¿y qué decían? Pues nunca me decían nada. No, como que no les interesaba mayormente, como decían, pues quién sabe qué estará haciendo esta señora. Y la conociste hace 50 años. Hace muchos años. ¿Dónde la conociste, La Leonora? conocí ya en su casa, ella hace años que vive allí en esa calle, en la misma calle, así con la misma gente, como la canción de Juan Gabriel. En la calle de Y la Chihuahua. conocí, la quise mucho desde un principio, me identifiqué mucho con ella. Además ella fue generosísima porque ella ilustró Lilus Kikus, ¿te imaginas hace cuánto? Entonces la veía esporádicamente. ¿Qué serán, 30 años, Lilus Kikus? No, más. Más. No, bueno, puede ser como 40. No, como 30, tienes razón, porque Lilus Kikus primero salió en otra edición de Los Presentes y ya cuando pasó a la editorial en donde están sus ilustraciones, y entonces la seguí viendo y siempre encantada con ella. Y narras que platicabas con ella en su casa siempre. Sí, siempre. ¿Y en qué idioma hablaban? Ella a veces se pasaba al francés y a veces al inglés. Y en los dos idiomas pues está muy cómodas. Estábamos muy bien y entonces lo que sí ella no permitía una grabadora. Ella dice, no voy a hablar. Bueno, a mí nunca me lo dijo, pero otra periodista le dijo, yo no hablo delante de ese aparato. Y entonces yo apuntaba al salir en mi coche, en alguna libretita apuntaba alguna cosa que yo había visto, pero más bien como que sentía que lo traía adentro, ¿no? Y narras estas preguntas con que ella iniciaba las conversaciones, que es, ¿do you like this president? Sí, siempre. ¿Te gusta este presidente? Y la política. ¿Le interesaba la política mexicana? Sí, decía, dime cómo va la política y dime. Sí, tenía preocupaciones, sí, y sí, sobre todo de que tomara yo mucho té, no solo una taza, sino varias. A mí me encanta la frase que dices, que dice, it's so British, esta que dice, let's not get too personal. No seamos demasiado personales. Sí. Y cuando lo leí dije, y escribió una biografía de ella. Sí. No, pero no te podrías haber portado más personal, más cercana, más íntima, que escribir la vida de ella. Sí, porque en México pienso que salvo Lourdes Andrade, bueno, claro que hay Luis Carlos Emmerich, pero son críticos de arte, hablan mucho de la pintura. Y entonces dije, ay, pero qué tristeza que ella ha vivido en nuestro país tantos años y no hay un libro sobre ella. Y no hay un libro sobre ella cuando ella todavía está viva, ¿no? Y es sorprendente cuando lo estaba leyendo, yo decía, es que vive desde entonces en México. Yo no lo sabía, fíjate, yo siempre creí que había pasado un largo periodo en México, pero que se había ido. Y después cuando vi sus esculturas en el Paseo de la Reforma, dije, regresó por un rato. No, se iba poquito, se iba quizá un año a Nueva York. Se fue en el 68 justamente cuando Elena Garro nada más metió su nombre ahí de puntada al lado de los intelectuales que apoyaban a los estudiantes allí en Ciudad Universitaria en las reuniones que estaban Luis Villoro y todo eso. Entonces, cuando ella vio su nombre, como ella había sufrido toda la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, toda la persecución, yo creo que está muy marcada por el Holocausto, por las persecuciones a los judíos, porque Chiqui, su marido, estuvo en un campo de concentración de niño, no de niño, estuvo en un internado, pero también tanta gente que estuvo en campos de concentración, toda esa cosa que es una infamia. Entonces ella se le adentró y nunca salió de ella. Y le dio mucho miedo. Y entonces le dio mucho miedo esa acusación, que le hicieran daño a sus hijos, y decidió irse. No le hubiera pasado nada si se queda, pero ella estaba muy marcada por la guerra.
¿Y todas estas anotaciones al salir de casa de Leonora las guardaste? Pues tenía yo unos cuadernitos, ay, te los hubiera traído. Yo siempre traigo un cuadernito y entonces escribo. Si tú me dices algo, ahorita que Algo bonito, interesante por accidente. No, si me dices algo, luego voy y ¿Sí? lo pongo allí. Pero entonces, ¿cuántas libretas tienes? O sea, no era Miles. una libreta que era libreta Leonora. No. No, es una libreta donde pongo comprar pan, quién sabe qué, llamar al plomero. Todo eso. Sí. Y entonces revisaste, ¿cuántas libretas tienes así? De esas libretas Sí. tengo millones. ¿Millones? Sí. Y las tienes archivadas. Sí. ¿Cómo de pronto dices, voy a buscar todo lo que escribí de Leonora? ¿Cómo lo encuentras? No, bueno, claro que casi utilizo lo más fresco, lo que acaba de suceder. Otras cosas se me olvidan. Ahora, y después aprovechas muy bien tus coincidencias con la vida de Leonora, ¿no? Las dos tienen un origen aristócrata. Ajá. Se siente cómo comprendes eso, las buenas maneras, el lujo. Las dos son unas desclasadas voluntarias, ¿no? Sí, sí. Se salen de su clase. ¿Qué más? Pues las dos llegan a un país llamado México, que debió haber sido para ustedes en un inicio una cosa muy exótica, ¿no? Sí. Y después se parecen en los amores tormentosos, Elena. Bueno, pero fíjate que Leonora me escogió muy bien porque Max Ernst es de veras un genio. Sí. Así yo creo que el más grande surrealista pintor es Max Ernst, más que ningún otro. Con Duchamp también. Y Duchamp, tienes razón, pero Duchamp se dedicó poquito porque después se dedicó a jugar ajedrez. Entonces, Exacto. Después de La mujer que baja la escalera, que es una maravilla, finalmente ya no pintó tanto. No, hizo ready-made, ¿no? Sí. Objetos. Hizo objetos. Y pensó. Y se dedicó a jugar. Bueno, y además un tipo guapísimo, Max Ernst, qué barbaridad, Sí, qué acá en la guapo. portada. Sí. Y después es Leduc, ¿no? Y después Leduc, que lo han ninguneado. Sí. Y después que Leduc también es un personaje, ¿no? Sí. Muy maravilloso. Y ya después Chiqui, que yo creo que era un hombre muy extraordinario, que de veras la quiso muchísimo, que estuvo ahí para protegerla, es el padre de sus hijos, además es un fotógrafo que trabajó con Robert Capa y que él decidió revelar las fotos, repartirlas durante toda la guerra y él entregar la maleta. Y él le dio el espacio a Leonora para ser artista, o sea, no se lo discutió en esta idea de los hombres, ¿cómo decías? Las mujeres son las escopetas cargadas en un rincón, sino para nada. Dijo, vivo con una mujer genial, y le dio todo el espacio para dedicarse a la pintura, no le regateó nada, nunca ¿no? compitió con ella. Eso es al fabuloso, contrario, ¿no? Fotografiaba sus cuadros, la alentaba, era buenísimo. Y cuando Edward James, homosexual, pretendió casarse con Leonora, porque sí estaba totalmente postrado así de admiración, él mismo dijo, pero es que Chiqui es demasiado buena persona, es demasiado, y incluso Leonora después pidió, quería ver si había la posibilidad de que ella regresara a Inglaterra, pero su problema era, ¿y qué va a hacer allá Chiqui, no? Sí. Pues Chiqui era un fotógrafo, nomás que Chiqui yo creo que se quedó atrás, como que no creyó en sí mismo. Entonces regresó aquí, cuando vino aquí a México, sin papeles, sin absolutamente nada, y además tampoco lo sacó, se quedaba atrás, pensaba que seguro que él no merecía nada, y fotografiaba a los leones, las actividades de los leones. Otra cosa, una cosa en la que no se parecen es que tú te vuelves una pieza imprescindible de la cultura en México. Digo, no estoy diciendo nada que no te han dicho antes. Y Leonora, viviendo en México, su conexión más intensa sigue siendo hacia Europa y hacia Nueva York.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y no tiene conexión, bueno, la tuvo con Inés Amor, la tuvo con Alice Con Gaón, Remedios con Varo, Remedios que son Varo. como su hermana, ¿no? Sí, sí, la adoraba, pero yo creo que Con tienes toda la Gunther razón. ¿Con Gerso. quién la tiene? No, Bueno, pues con no. Friedeberg también, que es otro ser muy especial, ¿no? Sí. Pero no la tiene, no, por ejemplo, ella odió la pintura de los De los muralistas, sí. sí, Es lo le contrario a pasó. lo que ella propone en su Sí, sí, pintura. totalmente. Sí, y no tampoco se integró a la vida política, social de México. No, no, se integró a Poesía en Voz Alta con Octavio Paz, eso sí, hizo decorados de teatro, escribió ella misma obras de teatro, pero era así como comerse o hervir al arzobispo de Canterbury en mole verde para comérselo. Pero, y sí decía cosas, mucho más que Remedios, porque Remedios sí para nada se metió en lo que sucedía en México. Pero Leonora sí en su Remedios es pintura. española, ¿verdad? Sí, Es española originalmente. Sí, y ella sí, no, para nada se metió. Pero Leonora sí pone caballitos de petate, pone molcajetes, Sí, es verdad. trata de aprender palabras como Xochiquetzatl, o quién sabe qué palabras dificilísimas, y sí hace obras de teatro que giran en torno a México. ¿Las retratas tan feminista como tú? Es muy feminista, era muy defensora de las mujeres. A Friedeberg, que le dijo que las mujeres tenían que estar, no me acuerdo si encerradas en la cocina o si que les dijo que eran escobas, no sé qué, ella lo corrió de su casa. Fíjate, Sí. Pero fíjate. una mujer yo creo que sufrió mucho, que ha sufrido, tuvo que ir o fue al psicoanalista sin grandes resultados y buscó, venían iluminados de Inglaterra, hombres así que te dicen cómo es la cosa y por dónde tienes que caminar, ¿no? Sí. Y que te va a ir muy bien, y entonces iba a retiros espirituales con Fremantle y con gente que seguían a Uspensky y a Gurdjieff, a esos bueno, Catherine Mansfield, la pobre, que es una gran escritora inglesa, se fue a morir en una especie de retiro de Gurdjieff, ¿no? Que te decían, yo creo que era gente que sufría una barbaridad, y Leonora y Remedios iban a esos como retiros, pero Leonora era muy crítica. O sea, sí, me imagino. Sí. Una Bueno, severidad. yo creo que hay muchas mujeres en el fondo que buscan por dónde, ¿no? Bueno, finalmente, por quién sabe por dónde hay que ir, pero sí. Sí, bueno, y ella es surrealista, tú eres una realista. Hablo de estilos artísticos. Si te has tenido una formación de realismo. Pues sí, piensa que pues sí, vienes pues del todas periodismo. nosotros estudiamos y nos enseñan a hacer análisis gramaticales, ¿no? Y sí somos, ¿no? Realistas, ¿no? Sí, que las cosas tienen que tener un camino, ¿no? Sí, y ella no. Ella es una surrealista, realmente, no es nada más cuando se pone frente al lienzo. Leonora Carrington vivió como una surrealista. Yo creo que es una rebelde también, desde chiquita con su padre, ¿no? Cuando no lo acepta, cuando le pregunta por Dios y su padre le dice, pues yo nunca lo he visto. Entonces ella piensa que su padre es muy inteligente y que su padre tiene razón. Ella no es nada religiosa, al contrario, tiene bastante un sentimiento en contra de la religión. Y eso muy joven y en una época en que eso casi no existía. Sí. ¿Cuántos años te tardaste en escribir Leonora? Poquito. Bueno, ¿Poquito? no mucho porque Ajá. lo hice últimamente, pero en vez de hacer tanto periodismo, sí me dediqué un tiempo, por lo menos me dediqué 6 meses casi a pura Leonora. A escribirlo, a redactarlo. Sí, pero quizá un poco antes también, pero a darle a recorrerlo bien para que estuviera lo mejor posible y a cortar. ¿Cuánto cortaste? Sí. Hay muchísimo. Tengo por ahí como
como 300, porque había puesto muchísimo de lo que hacían los niños, y Braulio Peralta y Tu editor. también Gabriel Sandoval me dijeron que se caía mucho, Director de que los niños no La Neta. interesaban. Que los niños no interesaban. Bueno, lo que Bueno, decían. yo me acuerdo de tu libro Tinísima, ¿no? Que estabas, ya después de publicarlo, estabas infeliz porque pensaste que le faltaba una edición drástica. Sí. Y yo pienso que, por ejemplo, en Tinísima habían estas listas de nombres que si sabías mucho de la historia mexicana, lo disfrutabas, pero no, si estabas leyéndolo en Europa, no O en era Estados Unidos. jeroglíficos. O en Claro. Estados Unidos, sí. No, y Mane, mi hijo mayor, siempre me decía, nada de nombres. Se despedía cuando se iba en la noche, me decía, buenas noches, nada de nombres. Y ¿Quiénes son tus primeros lectores? Bueno, yo creo que Mane esa ni la ha leído, ni Felipe tampoco. Paula sí, pero ahora en este caso pues fueron me ayudó mucho uno que sabe muchísimo, que se llama Rubén Enríquez. Él lo leyó y era muy prudente. Al principio se tardaba horas porque me escribía, ¿te parecería que en la línea no sé qué se quitara el yo que sobra, así con una prudencia? ¿Pero que era el formador de la editorial o qué? Él es un agente que sabe muchísimo de literatura. ¿Y tú se lo pediste? No, Braulio le dijo, porque yo ya estaba así muy nerviosa, y eso lo agradecí, porque fíjate que eso existe, no sabes cómo lo agradecí. Bueno, eso existe en otros países. En Estados Unidos yo tuve un señor que me decía, why is that? ¿Por qué sucede esto? Y esto, why is this person doing this? Ajá. Te decían todo el tiempo, entonces te ayudaban. Claro, y acá pero se cae, y acá súbele y te sugieren cosas. Y Rubén Enríquez en editores. ese sentido me ayudó Qué muchísimo. Qué bien. Sí, te lo recomiendo muchísimo. Te voy a tomar el nombre. Y es un alma de Dios. ¿En qué idiomas está traduciendo, Elena? Bueno, en idiomas, en holandés, ahorita creo que en holandés quieren traducirlo al francés, y hay otro idioma, pero se me va. Pero ahorita casi acaba de salir, ¿no? Bueno, porque Leonora Carrington es muy conocida, bueno, obviamente en Estados Unidos, el mayor mercado de arte, pero en Inglaterra es que no mucho. Fíjate, a mí me daba la impresión que sí. No mucho. Bueno, acaban de hacer una exposición muy grande de ella, una sobrina de ella que se llama Joanna Moorhead, pero no es tan conocida. Es rarísimo, ¿no? Me sorprende mucho que Leonora no tenga la curiosidad de leerlo, porque por la brillantez de tu pluma, por tu prestigio, esta va a ser la biografía más leída de Leonora Carrington. Pero fíjate que yo creo que después yo pretendo, bueno, me gustaría mucho que otra gente hiciera una biografía muy exacta, con las fechas, con las... Muy apegada. Muy exacta de ella. Y esto es como una puerta, ¿no? A algo, una historia de ella, que alguien la hiciera, que seguramente se va a hacer después, porque en México sí hay muchas opiniones críticas sobre ella, pero no hay algo así que se mezcle su vida y su obra. ¿Y por qué no lo harías tú? O sea, ahorita en este momento que la tienes seguramente todavía en los sueños, Ajá. Sentarte a escribir una biografía ahora sí muy apegada, y seguramente tú reconoces cuánto es invención, cuánto y cuál material sí es estrictamente biográfico. Pues no había pensado, me acabas de dar una idea. Yo ahora ya estoy pensando en trabajar en otra novela, porque ahora me tengo ya que apurar, porque ya no pienso que ya me queda poquito tiempo. Entonces ya estaba yo pensando en otra novela. Tengo muchísimos libros en francés, en inglés, poquititos en español, y sí debería de releerlos, y luego muchos libros sobre los otros personajes, sobre Max Ernst y todo eso.
así que a lo mejor debería de hacerlo, pero no sé si lo sabría hacer porque yo no sé hacer nada de los pies de página, se me olvida de dónde saqué tal frase o tal cosa, ¿no? Tendría que hacerlo con alguien de la universidad que me estuviera ayudando. Pues que me sería muy estuviera... bueno, Sí. sería muy bueno, Elena. A ¿Y ver, en qué estás trabajando? pues ahorita ya pretendo empezar una novela sobre, ya te dije lo del círculo. Pensé hacer una novela un poco sobre los Poniatowski, sobre mi familia, porque yo los olvidé o no quise saber nada de ellos durante muchísimos años y ahora estaba pensando en Poniatowski. El primer amante de Catalina la Grande se llamó Saltykov. No fue, y no sé por qué se acabó el romance, pero el segundo fue Poniatowski. Ella lo hace rey de Polonia y él no quería, él dijo que él quería estar en su lecho, pero ella relevó a los hombres así, uno tras otro. Era Ella una canija, políticamente era brutal, Sí, Catalina. porque ella invadió Polonia, ella... Se deshizo de su esposo. Sí, pero su esposo era como semi-idiota. Sí. Era un desastre su esposo. Y entrarías por allí, por esa puerta a los Poniatowski. Pues entraría por allí, pero no sé cómo hacerle después. Entonces, ¿quieres escribir sobre esa época de los Pero Poniatowski? tampoco no sé nada, porque soy un ignorante. Tengo que leer y leer y leer. Como periodista, tú pasaste en el 2006 una época dura, un embate muy duro de crítica en que te decían que precisamente no eras objetiva, que no eras objetiva al narrar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que te infatuaste, te apasionaste del líder. Bueno, pero fíjate que yo creo que yo le entendía a Andrés Manuel. Yo creo que es comprensible cuando uno lo oye y lo ve, no tiene esa retórica asquerosa política que no les entiendes absolutamente nada. Y yo le entiendo a Andrés Manuel, o le entendía, bueno, le entiendo también, pero yo creo que fue más bien como sacarme de algo en el cual yo debería de estar siempre, no salirme, porque no soy política, no sé lo suficiente de política, pero creo que también es útil porque vivo en un país que amo y no puedo estar al margen de... Bueno, pero entonces la petición es que el intelectual sea desapasionado, que mire la política sin pasión. Eso no es cierto, eso no es posible. Yo creo que no, pero yo creo que el individual, el político individualmente tiene que ser crítico. Y yo tengo poca capacidad crítica. A mí, cualquier gente, yo más bien le doy muy fuerte a la ingenuidad. Cualquier gente a mí me llega y me dice y me convence, yo a todo el mundo le creo, me cuenta cualquier cosa y eso no me lo puedo quitar y es algo que yo siento que es muy grave y me sucede desde los 20 años soy así. ¿Sientes que es grave? Sí, siento que es muy grave porque todo el tiempo me engañan y todo el tiempo también pierdo muchísimo tiempo, se me va mucho tiempo. Yo creo que hay que ser como más canijo, ¿no? Más avispado. Por ejemplo, ahorita yo ya no quisiera entrar mucho en movimientos políticos porque siento que ya me queda, bueno, como se puede decir, todavía hay mucha luz, todavía hay sol, todavía, bueno, las bardas son blancas, todo, pero pienso, bueno, si me quedan, yo cumplo 80 años el año que entra, dentro de poquitito, 79, entonces pienso, ya tengo que administrar el tiempo. Durante el gobierno del presidente Calderón se ha dado el gran viraje del sistema educativo que necesitábamos los mexicanos. A las pruebas me remito. Por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano se realizan evaluaciones para todos los niños, para todos los años, de manera transparente. Por primera vez en la historia también hemos hecho 3 concursos nacionales de plazas docentes para que sean los mejores los que se incorporan al Magisterio Nacional. Hemos rehabilitado 42,000 escuelas que se encontraban en mal estado. Hemos creado los consejos escolares de participación social para que los padres de familia se involucren en las escuelas.
Hemos involucrado 35,000 escuelas en el programa Escuela Segura. Hemos iniciado el reparto de 300,000 computadoras a los maestros y a las maestras de México. Hemos distribuido 538,000 estímulos para los mejores maestros de acuerdo a los resultados de sus evaluaciones. Estamos construyendo nuevos hábitos alimenticios y saludables. Estamos construyendo hábitos de lectura. Estamos reformando también la carrera magisterial y estamos también creando un sistema de evaluación universal del 1,200,000 maestros. Estos son los resultados de la política educativa del presidente Calderón. Ya no puedo estar durante horas en unas reuniones en las que finalmente todo el mundo tiene un interés político menos yo. No sé si tu ingenuidad es inocencia, que es otra cosa, es un O no pensar dos veces. Sí, Ignorancia. yo creo que bueno, es muy difícil que uno se defina a sí mismo. Sí. Yo lo único que te puedo decir es que no creo que esté fingiendo o mintiendo o diciendo algo que no sienta pero creo que sí, creo que hay allí una manera de ser que yo no he logrado superar y que viene desde hace mucho tiempo y que es quizá un estar un poco fuera de la realidad a veces o tener una realidad que no coincide con la de los demás. Fíjate que yo finalmente lo viví bien, lo pasé bien, pasé el año bien y sí aprendí un poco la lección, pero yo sí lo volvería a hacer. Yo creo que lo más tonto de este mundo es arrepentirse de lo que ya pasó. ¿De qué te arrepientes? Nunca te arrepientas de nada, porque finalmente no vas a poder regresar hacia atrás y hacerlo bien como se debería de haber hecho, ¿no? Tendrían que tener borradores de la vida, ¿no? Sí. Escribirlo una vez y después decir, ya vi cómo termina, ahora vuelvo a escribir, vuelvo a vivirla para que termine de otra manera. Sí. Eso es medio injusto de vivir. Sí. Elena, como siempre, un placer platicar contigo. Felicidades por el premio Shakespeare Real. Felicidades por esta novela. Yo la leí, no la leí, la devoré. Te felicito mucho. Ay, muchas gracias, Sabina. Gracias. Barra de Opinión presentó